Se los contábamos al comenzar. El Ministerio de Educación publicó de manera anticipada los resultados del CIMSE 2023, los que revelaron una significativa alza promedio en los puntajes de matemática, tanto en cuarto básico como en segundo medio. Para conocer estos números y lo que hay detrás de ellos, estamos aquí con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortés. Gino, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Bueno, ¿hay números mejores que mostrar o por lo menos lo que iba a la baja ya revierte la tendencia? ¿Qué es lo que ustedes concluyen a partir de los datos que obtuvieron en este CIMSE? Mire, Matilde, déjeme, antes de responder la pregunta, decir algo muy breve. Yo creo que es una gran noticia para el sistema que la Agencia de Calidad y en general el aparato público haya hecho un esfuerzo importante en entregar los resultados de forma anticipada. Normalmente o históricamente los resultados se han entregado entre los meses de mayo y de junio, y anticiparlos también significa, tiene un sentido mucho más profundo. Políticamente se decía que se anticipaban porque eran buenos. No, o sea, nosotros estamos trabajando hace 2 años en el fondo para poder anticiparlos, y esto tiene un sentido más profundo. Desde el origen de la agencia, yo trabajo hace 10 años en la agencia, hemos tenido la intención de anticiparlos porque convertimos la evaluación en un medio para que las comunidades educativas tomen decisiones pedagógicas a partir de principios de año. Cuando se entregan a mitad de año es muy poco lo que pueden hacer, o probablemente no lo hacen o lo hacen con muy poco tiempo. Entonces, anticipar los resultados es una forma de comenzar a hacerlo de aquí en adelante, los siguientes años, precisamente para que estas decisiones puedan tomar tanto de política pública como también pedagógicas al interior de las salas de clase. Es una muy buena noticia y lo hemos hecho principalmente por profesores, profesoras y directivos que hoy día también están analizando y descargando toda su información. Y respecto a los resultados, hablábamos que se habían producido saltos. Sin embargo, vamos primero al salto. Hay 9 puntos de diferencia, por ejemplo, en matemáticas, sí, en cuarto básico, que eso es una alza significativa, es la mayor en 10 años. Sí. Hablemos de eso primero. ¿Por qué se produce esa alza? ¿Qué es lo que han detectado ustedes? ¿Cómo se ha trabajado en ese nivel para llegar a este resultado? Mire, lo que hemos visto en los resultados en general, tanto en lectura como en matemática, pero principalmente en matemática, es que el sistema educacional chileno muestra los principales y los primeros síntomas de reactivación o de recuperación educativa. Ahora, al tener estos primeros síntomas de reactivación, también podríamos decir que hay que ser prudentes porque también necesitamos que estos sean sostenibles en el tiempo. Ya, después le voy a preguntar porque estos son los niveles, estamos llegando a lo prepandemia, que no era bueno, pero se produjo un salto y ahí quiero centrarme. ¿Qué fue lo que cambió para tener este salto? Estadísticamente siempre se habla de que toda curva que baja en algún minuto tiene que subir. Lo que fue inesperado o más bien sorpresivo es que el alza se produjera en 1 año y no en 2, por ejemplo. Lo que sí vemos, eso en matemática cuarto básico, lo que sí vemos en segundo medio, en donde el alza es de 5 puntos, un poco más moderada, pero sí también va en la mitad del camino que ya recorrió cuarto básico en el caso de matemáticas. ¿A qué se debe? Esto se debe en primer lugar a que el año pasado, cuando entregamos los resultados, instalamos con fuerza la necesidad de poner los énfasis en matemáticas, es decir, se instala una agenda de reactivación en donde cada establecimiento pone ciertos énfasis. En segundo lugar, porque también en este subsector se hacen grandes esfuerzos también desde la política pública. La política pública tiene principal énfasis en educación básica, mucho más que en educación media, por lo tanto desde ahí también hay cierto nivel de reactivación que tiene el efecto que estamos viendo este año. ¿Hay una diferencia entre establecimientos particulares y los subvencionados o los estatales? Mire, no es tan correcto hacer la distinción por dependencia. Sin perjuicio de eso, sí hablamos, y eso es muy parecido, de diferencias por grupos socioeconómicos. Los grupos socioeconómicos que más suben, que tienden a ser mayoritariamente los establecimientos municipales y aquellos que pertenecen a servicios locales de educación pública, también tienen alzas bien interesantes. En matemáticas suben 9 puntos también, los grupos socioeconómicos bajos y medios bajos. Y en el caso de los grupos socioeconómicos altos, que son los que tienen las mayores alzas, están en segundo medio. Es decir, en la media los grupos socioeconómicos altos suben y en básica, en cuarto básico, suben los grupos socioeconómicos bajos. Eso es interesante, pero se explica también porque las políticas públicas desde las últimas 2 décadas aproximadamente han estado enfocados principalmente en educación básica, donde hay que desarrollar más habilidades. ¿Cuál es la recomendación en este sentido? Que el sistema completo, independiente del gobierno de turno, también tiene que trabajar fuertemente en el diseño de políticas públicas que impactan y que puedan también apuntalar o mejorar los resultados en este nivel, segundo medio, y en la asignatura de matemática principalmente. ¿Qué pasó con los SLEP, donde ya está aplicado este sistema que se ha vuelto polémico por lo que está pasando en Antofagasta? En Antofagasta no se aplicó el CIMSE. En Atacama. En Atacama. Así es.
Aquí se produce algo bien interesante. Y también hay una reflexión interna dentro de la agencia de calidad sobre si era pertinente o no mostrar información de los servicios locales. Dadas las funciones de la agencia, que es informar, orientar, evaluar y orientar e informar, teníamos el deber de mostrar los datos. Y en este sentido hicimos un análisis muy descriptivo de cómo se mueven las cohortes de los grupos de comunas que entran a los servicios locales de educación pública. Estos se dividen en 4 establecimientos en un primer lugar, que entran en el año 2018, luego 3 que en el 2020 y otros que entran en el 2021. En esas cohortes de ingresos lo que vemos es que también todos suben, pero aquellos que fueron creados primeramente contaban con un nivel de vulnerabilidad mayor, estamos hablando por sobre el 80%, por lo tanto si uno ve las curvas, observa que los resultados de ellos eran aún más bajos que el promedio de los colegios municipales cuando eran municipales. Y esto fue porque en su minuto se tomó la decisión de priorizar a aquellos que tenían más necesidades. Ellos muestran alzas alcanzando niveles similares a los que hoy día tienen los establecimientos municipales, pero también partieron de mucho más abajo. Es decir, suben mucho más, en promedio suben 13 puntos, los municipales suben en promedio 8 puntos. Es un gran desafío el que tienen los servicios locales y también muestra estos primeros señales o síntomas de reactivación. Hay que estar contentos, yo creo que hay que ser mesurados. Estamos viendo los primeros brotes verdes, diría el ministro Marcel a propósito de economía, pero sí hay una buena noticia en este sentido. Claro, porque estamos llegando al nivel que estábamos en prepandemia, con el que tampoco estábamos satisfechos. Pero vemos que de un año a otro hay alzas significativas. ¿Podemos esperar un alza así de significativa en la próxima medición? Pues la primera parte de la pregunta y luego voy a la segunda. En la primera parte de la pregunta yo creo que es sumamente responsable e interesante decir con mucha fuerza que el sistema educacional chileno dentro de América Latina y el Caribe, en la región, con los resultados de PISA que entregamos a fines del año pasado, sigue liderando la región. Es decir, está muy por sobre estos resultados. Pero en los PISA estábamos bien abajo comparado con países que no quisiéramos comparar. No, sí, por eso le digo. No estoy diciendo que son... No quiero tener pero en la región estamos. Como el dato. En la región estamos y en el nivel, en la OCDE estamos cercanos al promedio, pero nos falta todavía para alcanzar el promedio. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que también hay que valorar la implementación de políticas públicas que nos han permitido a través de la década estar en esta posición. Sin perjuicio de eso, siguen existiendo desafíos y principalmente en matemáticas, en donde vemos, por ejemplo, en segundo medio que cerca del 50% de niños y niñas no alcanzan los niveles mínimos de matemáticas. Ese desafío sigue vigente. 50%. Sí. Y de acuerdo a los estándares de aprendizaje que se clasifican en insuficientes, elementales y adecuados, están por el orden del 50% que no alcanza esos niveles según la medición del CIMSS. Ahora, si vemos los resultados respecto al 2022, se mejora. Pero si vemos los resultados desde antes de la pandemia, volvemos a niveles similares. Y al volver a niveles similares, volvemos a ver en el fondo que asumimos los desafíos que teníamos antes de la pandemia. Y ahí es donde la política pública tiene que poner sus esfuerzos, Matilde. Hace un par de meses atrás, cuando conversamos acerca de los resultados del CIMSS, hablábamos de la confianza en el sistema. Si revisamos las políticas públicas de los últimos 20 años, han existido programas en el país que aumenten los resultados. Y solo por mencionarlo, las P900, los programas LEC, los programas PAC de distintos gobiernos. Aquí lo que necesitamos es un acuerdo político independiente del gobierno de turno para que estos programas puedan trascender a través del tiempo y que no se cambien con cada cambio de gobierno. Esto es fundamental y esto se logra también cuando hay acuerdos y cuando hay paz social. Claro, esperemos que eso exista. Ahora, si hablamos mirando el vaso medio vacío, las diferencias entre género no eran tan evidentes hasta la medición pasada y antepasada. Ahí se comienza a separar la brecha. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, ahí toca un punto muy sensible, porque en Chile habíamos logrado cortar las brechas de género en matemática por los años 2014, 15 y 16 en educación básica y en educación media también. Después de la pandemia esta brecha se abre significativamente. Hablamos de significativo cuando más o menos son más de 5 puntos. Pero después de esta última medición, si bien ambos suben, la brecha se abre no de 10 puntos que había, sino de 12. De 12 puntos. Aquí pasa algo bien complejo y que naturalmente creemos que hay que analizar en dos sentidos. Por una parte, hay que hacer un análisis más societal, pensando en los roles que están ocupando las mujeres en los distintos grupos socioeconómicos y según las dependencias, según los establecimientos a los que asisten, y pensando aquí también en un llamado a la academia, un llamado de la propia agencia de calidad, que también estamos haciendo nuestros propios estudios, de modo de poder caracterizar de mucho mejor forma esto que está pasando en Chile. Con PISA, el año pasado,
este fenómeno era similar, se mostraba con la misma medición, era bien coherente. Y fíjese bien que en PISA lo que pasaba es que de los 81 países que fueron parte de la evaluación, solo 2 países mostraban esta tendencia y uno de esos era Chile. Entonces es particular, hay que profundizar en ese análisis desde el ámbito societal, pero también desde el ámbito didáctico. Y aquí hay más bien teoría y necesitamos más evidencia. La evidencia que tenemos es que las interacciones pedagógicas, es decir, los profesores y profesoras cuando hacen sus clases de matemáticas, tienden a mirar más a las mujeres en lectura y tienden a mirar y atender más a los hombres en matemáticas. Bueno, esa corrección en el fondo, poner igual espacio de atención y dedicación es algo que didáctica y pedagógicamente se puede impulsar. Pero también hay algo en lo que hay que profundizar y es en la forma que tienen de aprender tanto niñas y niños. Y aquí es donde debemos generar orientaciones para que la pedagogía en el fondo que podemos impulsar con niñas pueda ser distinta de la que impulsamos con hombres, porque está la teoría, esto no es evidencia, de que tal vez cuando uno habla en matemáticas de los niveles de comprensión concretos, pictóricos y abstractos, los hombres tienen mayor habilidad para comprender de inmediato lo concreto y pasar a lo pictórico y lo abstracto de forma más rápida. En cambio, el nivel concreto, que tiene que ver con manipular elementos, es mucho más difícil para las mujeres. Eso a nivel teórico. Hay que llevarlo a la evidencia y en esos dos ámbitos entonces hay que generar programas o políticas que permitan apalancar tanto en lo societal como en lo didáctico. Y en el lenguaje, donde siempre ha estado, porque ahí está la base, si no entendemos lo que leemos, no funciona nada en adelante, ni en matemáticas, ni en ninguna cosa. ¿Cómo es el resultado en cuarto básico a nivel lenguaje, donde ya debieran los niños estar leyendo? Mire, Matilde, yo le voy a confesar algo bien particular. Desde el punto de vista estadístico y también por lo que significa el gráfico que a mí más me gusta es el de cuarto básico lectura. ¿Por qué? Nosotros mostramos solo la década, pero uno puede mirar los últimos 20 años. Y ese gráfico muestra cómo a través del tiempo el país ha sido capaz de ir subiendo sus resultados en cuarto básico de 2-3 puntos, de 260 a 272. Año a año, desde muy poco. Eso quiere decir que hay una política pública, que hay un programa, que en el fondo hay capacidad docente que ha permitido que consistentemente en el tiempo se vayan aumentando, salvo la pandemia, ese es el bache que tenemos, digamos, pero consistentemente vayan aprendiendo. ¿Y eso qué significa? Que los niveles, ¿se acuerda que hablábamos de los niveles insuficientes de los niños en matemáticas? Bueno, los niveles de insuficiencia en lectura en las niñas de niños y niñas de cuarto básico está por bajo el 28%. Es decir, es mucho menos de lo que estamos viendo, por ejemplo, en matemáticas. Por lo tanto, ahí es donde hay que poner mayor énfasis. Pero sí, consistentemente, en las últimas 2 décadas, ahí se ha visto más progreso y mucho más gradual en el tiempo. Ya, 28% que no llega al nivel. De niñas y niños que no están aprendiendo el nivel mínimo. ¿Cuánto era antes ese porcentaje? Ese porcentaje hace 20 años atrás alcanzó cercano, 20 años, estoy siendo un poco impreciso, son cerca de 15 años, alcanzó niveles cercanos al 40%. Dramático, ya. Cuando se habla, y lo ponía en concreto el exministro de Hacienda Ignacio Briones, que incluso participó, o no sé si todavía participa, en un equipo de trabajo con el Ministerio de Educación actual. Él hablaba de este terremoto era la palabra en educación. En el Consejo de Reactivación, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Porque el terremoto tiene varios niveles. Uno de los niveles es el grado de aprendizaje, otro de los niveles es lo que ni siquiera llegan a medirse en exámenes como este, porque no están en el sistema. ¿Cómo ve usted este panorama en estos dos niveles? Yo creo que lo que dice el exministro Ignacio Briones tiene un punto de razón. O sea, en realidad su afirmación es razonable. ¿Y por qué es razonable? Porque los niveles de asistencia de los niños después de la pandemia disminuyó considerablemente en las salas de clase. Y quienes más faltan a las salas de clase después de la pandemia fueron las mujeres. Dato que también se correlaciona con la dificultad que han tenido para acortar la brecha. Si alguien no asiste a clases es mucho más difícil que aprenda. Y también a eso hay que sumar los niveles de deserción, es decir, los niños que están fuera del sistema. La pandemia acrecentó esto, no solo en Chile, en el mundo entero. Hubo mayor deserción, mayor nivel de ausentismo. En Chile se está revirtiendo la tendencia y los niveles de presencialidad han ido aumentando, pero aún
tenemos que hacer esfuerzos mayores, y aprovecho de hacer un llamado a todos quienes hoy día nos ven, papás, mamás, que es muy importante que los niños asistan a clases. El mismo SIM se lo ve. Es decir, los niños que asisten a clases tienen un 20% mayor de probabilidad de tener un mejor puntaje de SIMS. Eso es solo como un síntoma, no es lo trascendente, pero en el fondo aprenden y aprenden más. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno para mejorar los resultados a nivel general? Porque se habla poco de eso. Sí, sin duda. Mire, yo puedo referirme a lo que está haciendo el Ministerio de Educación sin ser el representante del Ministerio de Educación. Sí. Yo soy de la Agencia de Calidad de la Educación, la institución que evalúa, informa y orienta el sistema educativo, y dentro del ámbito de las orientaciones donde me estaba moviendo en esta entrevista. Pero el Ministerio de Educación ha impulsado un plan de reactivación educativa que tiene distintos ejes en convivencia y salud mental, en lectura y matemática, y dentro de esos ejes en el fondo tiene distintas herramientas que están disponibles en el sistema para que los docentes puedan utilizarlas y poder implementarlas dentro de la sala de clase. Esas herramientas, creemos, junto con las decisiones autónomas que toman los establecimientos, son los que hoy día nos están permitiendo mostrar estos resultados. No solo eso, y aquí me quiero detener, también es la capacidad docente. O sea, el alza de los resultados también se debe al esfuerzo de los docentes, lo que el sistema es capaz de hacer. El punto ¿Y tenemos es, el número de docentes necesarios? Sí, claro, existe el número de docentes necesario, y también sabemos que de aquí al 2030 van a haber menos docentes de lo necesario. Por eso también hay un esfuerzo en formación docente y también en captar estudiantes que quieran estudiar las carreras de pedagogía. Y esos son esfuerzos transversales de distintas organizaciones. Pero efectivamente hoy día existe un déficit docente en áreas de ciencias y también de matemáticas. Entonces esto se correlaciona, y aquí es donde los esfuerzos de la política pública tienen que ver por incentivarlo, y es en esa línea en que también entiendo el Ministerio de Educación lo está trabajando. Y ahora sí que por último, sí. La alcaldesa Karina Delfino hablaba de los liceos emblemáticos que ya no alcanzaban los niveles por los cuales eran conocidos y apetecidos, sino que, claro, con el sistema de no discriminación en el ingreso, claramente eso cayó. Sin embargo, ayer conversaba con la subsecretaria y le planteaba la necesidad de que esos liceos que alguna vez tuvieron ese rendimiento se les apuntalara más para que no generaran esta caída tan grande. ¿Es tan difícil lograrlo? Es una pregunta compleja porque no existen fórmulas. De haberlas, probablemente ya muchos los habrían implementado. Pero fíjese que pensando en los liceos emblemáticos, pensemos también en otros liceos como agrupaciones de establecimientos. Hace muy poco tiempo, bueno, en realidad hace bastantes años, descubrimos y conocimos en profundidad el Liceo San Nicolás, que fue un liceo de la región de Ñuble, que tiene muy buenos resultados y que hoy día en una de sus mediciones alcanzó 360 puntos, público con grupos vulnerables. Hace muy poco tiempo conocí otra realidad, de un liceo que se encuentra en Iquique, en Alto Hospicio, que es el Liceo Juan Pablo II, que también, de pasar de 180 estudiantes, hoy día tiene cerca de 2000 y muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué pongo estos dos ejemplos en dos distintos lugares del país? Es decir, en Chile existen las capacidades, hay formas de mejorar la calidad de la educación. Es decir, ¿eso se puede replicar en liceos emblemáticos? Sin lugar a dudas. O sea, el liceo emblemático puede repuntar sus resultados sin lugar a dudas. Estuve revisando los resultados de algunos de ellos y si bien hay algunos que se mantienen, otros que suben, algunos que bajan levemente, pero es completamente revertible. Aquí lo que yo creo que hay que hacer es depositar confianza en el sistema, depositar confianza en los docentes y dejar que se implementen las decisiones, ya sea del establecimiento de política pública, con estabilidad. No hay sistema educativo en el mundo que mejore, ni colegio que mejore, si no tiene estabilidad y la implementación de algo en el tiempo. Una política pública en educación se demora entre 10 y 12 años en poder implementarse, como pasó con la ley CEP en el año 2000. Pero ¿y si nos equivocamos? O sea, evidentemente hay que ir revisando. ¿Esto se refiere a los servicios locales? Como sí, claramente, o en los mismos, todavía los emblemáticos que están en manos de los municipios. Pero claro, ¿tenemos que esperar la medición de los 12 años para decir, hoy era el camino errado? No, yo creo que aquí es donde se necesita acuerdo social. Esto es una opinión personal. Cuando hablamos de los servicios locales, y aquí espero no ponerme latero Matilde, usted me dirá. No. Porque cuando hablamos de los liceos emblemáticos,
Fíjese que hay un libro muy bueno que edita Christian Cox que habla de las políticas de los acuerdos y hace una referencia al año 1984, cuando en esa época Gonzalo Vial estaba a cargo en la dictadura de educación, y hay un grupo de académicos y expertos en educación, entre esos Christian Cox, que llegan con sus doctorados y se reúnen en la clandestinidad y hacen propuestas acerca de cómo mejorar la calidad de la educación pública. Y ya en esa época, ese grupo de expertos decía que la municipalización de la educación era un error. Y Gonzalo Vial también lo plantea, lo relata explícitamente el libro, plantea la necesidad de avanzar hacia organismos intermedios. Imagínense el año 84, y hoy día estamos hablando del 2024. Estamos hablando de que la idea de tener organismos intermedios que administren agrupaciones de establecimientos públicos es una idea que los expertos de la época ya visualizaban. Por lo tanto, creo que retroceder en esa medida hoy día y decir que los servicios locales no tienen que administrar establecimientos educacionales también sería no darle estabilidad al sistema, y también sería retroceder en aquello que podemos empujar y que ya se visualizaba. Mejoras en el diseño, sin lugar a dudas, mayor dotación de capacidades, mejor administración de los recursos, que finalmente es donde, en esa capa básica de condiciones habilitantes, donde están las mayores debilidades. Pero creo yo, lo digo humildemente, que sería un error retroceder en la política pública, porque creemos que es ahí donde probablemente esté la mejor solución. Bueno, pasaron 40 años antes que se revisara ahí en el caso de la desmunicipalización. Vamos a ver entonces si la revisión es más rápida en estos casos, de cómo se puede ir haciendo mejor. Gino, muchísimas gracias por estar con nosotros, secretario ejecutivo, para decirlo bien, de la Agencia de la Calidad de Educación. Gino Cortés, gracias y esperamos mejores resultados en el próximo año. Gracias, Matilde, encantado de venir cuando usted quiera. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿No?